de expresiones que tiene el trabajo en torno a la educación hoy día. Que la organización no sea previa a la realidad de trabajo que tenemos, sino que sea en función de eso. Pero que además la organización dé cuenta también de lo que queremos construir, es decir, de la escuela o la educación que vamos pensando desde ya. En segundo lugar, si no somos capaces, entre los profesores y profesoras, de aumentar la mentalidad crítica. La formación inicial docente es pésimamente mala. Y eso se ve reflejado en profesores y profesoras con una mentalidad crítica escasa o nula en nuestro país. Por lo tanto, la reflexión de la práctica docente en Chile es muy baja. Por lo tanto, la participación, la colaboración con los procesos de movilización es muy baja. Los profesores estamos a la cola de las movilizaciones que se han producido en los últimos años en nuestro país. Y no digo solamente el 2011, sino que el 2006 o el 2001, etc. Por lo tanto, las organizaciones de profesores y profesoras creo debiesen preocuparse de algo fundamental que se conversaba acá, que es de formar, de educar, de organizar formas de organizar espacios de formación al interior de esas organizaciones. En tercer lugar, es necesario elevar los niveles de conciencia de los profesores y profesoras. De manera que haya una capacidad hoy día bastante ausente entre los profes de combinar distintas formas de lucha. Lucha por el ingreso, lucha por los recursos económicos, pero también lucha por ir definiendo políticas educacionales y sobre todo una combinación con luchas mayores, más globales, más generales de la sociedad chilena y continental. Y en cuarto lugar, construir la fuerza que hoy día no existe entre los profesores para poder crear condiciones de lucha. Los profesores hoy día, muy ligados a la sobrevivencia económica, muy ligados a la sobreexigencia de trabajos, de tareas dentro de la escuela, no hemos creado condiciones para la lucha en términos, ya decía, organizativos, de teoría, de propuesta, pero tampoco en términos de organización, perdón, tampoco en términos de cómo se enfrenta una situación de lucha, cómo se enfrenta una situación de movilización, una situación de huelga, etc. Por lo tanto, la tarea que tenemos en Chile es gigantesca respecto de otros países. Y una de las tareas que tenemos por delante es cómo enfrentamos a este elefante blanco en que se ha transformado el colegio de profesores, dinamizándolo, transformándolo y combinándolo con otras formas organizativas de profesores y trabajadores de la educación en Chile. Gracias. Quisiera recoger unos dos comentarios, preguntas más. Voy a pedir sí que intenten ser relativamente sintéticos para que más personas puedan opinar. Más comentarios, preguntas. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Elena, soy estudiante de la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, en Cuenca. Esa es mi pregunta. O sea, yo soy chilena, así igual el tema me hace pertinente. O sea, de hecho fue como muy enriquecedor. La exposición está por un bastante. Pero mi pregunta va más allá de América Latina en sí. O sea, yo creo que en estos últimos años, principalmente este año, hemos visto todo lo que está surgiendo en Europa, de la decadencia del Estado, del bienestar social, y yo creo que eso igual nos cuestiona de lo que se viene en Latinoamérica, de cuáles son las implicaciones que todo ese proceso se está generando, tanto en el ámbito de las repercusiones de política en sí, pero también de resistencia. Porque todo ese proceso lo está viendo, por ejemplo, ahora en España, la salida de los operarios, en fin, o sea,
un proceso que se está viviendo y que uno no sabe a dónde va. Entonces, mi pregunta es en ese sentido, o sea, de cuál es la relación que ustedes ven dentro de todo ese proceso que se está viviendo en Europa, con las implicaciones que se tienen tanto en América Latina, pero principalmente en Chile, por ser el tema de discusión en esta mesa. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, gracias por la enseñanza, las opiniones en general. Sabemos algunos profesores chilenos, la verdad. Igual hay un poco de resistencia en nuestra parte, a pesar del panorama un poco negro, oscuro, grisáceo porque igual hay que entender que nosotros hace 40 años o más estamos así metidos en este sistema neoliberal. Igual hay otros colegas de otros países que afortunadamente tienen otra experiencia y afortunados, la verdad, porque por lo menos, por lo que he ido escuchando en estos días, bueno, están viviendo situaciones de privatización, ¿no es cierto?, inicial o más o menos encaminada en sus países, pero afortunadamente igual tienen dos realidades y pueden comparar. En cambio nosotros, los profesores chilenos, yo estudiante chilena, he sido educada en un sistema neoliberal, tremendo, nefasto, que ha marcado nuestra óptica, que un poco también podría, de cierta manera, no sé, justificar un poco quizá este retraimiento, ¿no? Porque ha sido duro, difícil, no es fácil sindicalizarse en nuestro país, sobre todo en el sistema municipal, perdón, eso es sueño. Pero mi pregunta es para Recaredo, ¿sí? A propósito de lo que tú planteabas respecto del poder popular, que lo dijiste derechamente, en una de tu intervención. ¿Cómo se puede generar poder popular al interior de la universidad? Eso. ¿Hay otra pregunta más? Buenas tardes, un saludo desde Colombia para todos ustedes, una felicitación por la organización que tienen, por la exposición de esta tarde. Muy concreta, mi pregunta es, ¿ustedes los estudiantes se están conectando con estudiantes de otros países o tienen redes con ellos? Gracias. Bien, pensaba que hiciéramos como una ronda de respuestas y volvamos a hacer luego otra ronda de preguntas. No había una pregunta directa, pero quiero hacer dos comentarios. Bueno, la pregunta de la compañera colega chilena que vive en Brasil, la transversal, así que vamos a tratar de responderla porque está con un análisis más profundo sobre la coyuntura mundial. Pero vamos a... Antes quería hacer algunas puntualidades sobre el tema que puse en esta ocasión, que tiene poco que ver con la intervención que le hicieron la pregunta directa que hicieron a Ricardo, pero yo creo que también es importante colocarlo acá. Yo creo que también el tema de la organización docente pasa, y el trabajo de la educación, pasa por instalar también lógicas puede sonar un poco raro para el contexto, pero también de cuidado, autocuidado, podría decir, igual autocuidado, somos para tantas cosas hoy día, pero en el sentido de que también cuando uno habla de solidaridad y habla de organizaciones que sean fraternas, también está hablando de que la ruptura de la lógica neoliberal en su profundidad, como lo plantea la exposición, o sea, en observar cuál ha sido hasta el último milímetro de penetración de la lógica neoliberal en la escuela chilena, también pasa por contemplar lógicas de solidaridad, de colaboración, de acción colectiva, que en el fondo son las que, creo yo, y creemos mucho, creo yo, son las que recomponen también en algún grado bastante sustantivo las relaciones sociales y por tanto las proyecciones futuras. Eso como un punto
a tomar. O sea, romper el miedo y la resistencia también pasa por ahí. Y en razón del tema de Europa, es complejo igual porque en el fondo en la situación europea, precisamente las acciones, por ejemplo, de España tienden a la reducción del Estado y tienden en el fondo a la instalación de políticas neoliberales. Entonces, lo interesante ahí, creo yo, es precisamente compartir experiencia, así como se está dando acá, de cómo en algunos países latinoamericanos se están instalando lógicas neoliberales hace menor tiempo, sin embargo en Chile se ha instalado hace mayor tiempo, y cómo también se van a instalar ahora con mayor fuerza en algunos países europeos. Entonces, ahí yo creo que hay que observar un poco, transmitir experiencia organizativa y por sobre todo experiencias de resistencia, en el sentido de una resistencia capaz de salir del silencio y capaz de salir de la mera respuesta y de la construcción y pasar a la construcción de propuestas. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que relevar ahí los procesos organizativos y la transmisión de experiencia, no voy a decir de memoria colectiva, entre los distintos sectores de lucha. Básicamente, iría por ahí porque creo que podría ser escabroso entrar en elementos más estructurales y crítica al capitalismo mundial. Gracias. Lo más breve posible, considerando que vamos a dar la instancia para otra ronda de preguntas. Primero, con respecto a lo mismo que terminaba de mencionar el compañero acerca de lo que ocurre en Europa y la relación que se establece al respecto de lo mismo en América Latina. O sea, posiblemente la crisis económica financiera que se desató alrededor de estos distintos estados, ¿cierto? Que se desató en torno al propio modelo o que vino a dejar en evidencia una crisis respecto de cuáles eran los planteamientos organizativos que se estaban tratando de instalar dentro del viejo continente. Hoy día nos devela varios elementos que de alguna forma nos ayudan al análisis, pero también tenemos que tener en cuenta que la conformación de los propios estados y de las relaciones de integración regional que se dan en América Latina han sido distintas. O sea, la propia construcción del Estado en América Latina ha sido a través de procesos que han generado bastantes climas de inestabilidad, que han generado bastantes climas de ruptura de la propia conciencia de lo que es este Estado de derecho, que en el fondo ha sido producto de la misma generación de las propias élites que han buscado de alguna forma mantener sus procesos o mantener sus instancias de poder. Entonces, de alguna manera, nosotros en América Latina no tenemos un proceso de integración regional que nos pueda generar o aproximar a una crisis que tenga similar envergadura. Y eso pasa también en relación a los propios elementos del capital circulante que se refleja acá. O sea, no tenemos una moneda en común, no tenemos, por así decirlo, un sistema económico que realmente sea sólido e integrado desde acá. Y partiendo netamente de cómo lo podemos ver desde Chile, o sea, preferimos por lo general ser socios de otras economías que de las propias economías regionales y adoptar otros modelos de desarrollo que los propios modelos de desarrollo de la región. Entonces, de alguna manera, la crisis nos sirve de análisis, nos sirve para ver las fluctuaciones y debilidades que se están manifestando dentro de un sistema que, según ya se ha mencionado, pues, está siendo corroído. Ahora, respecto de lo que tiene que ver con las redes con otros países, ¿cierto? Con otros movimientos estudiantiles o sociales, se han ido generando, por lo menos hemos tenido la posibilidad de conocer varias experiencias en otros países. En lo personal, las que me generan mayor grado de interés también han sido la misma experiencia en América Latina, que de alguna forma han demostrado a través de movilizaciones estudiantiles, por ejemplo, para verlo en elementos sectoriales en Colombia o en Argentina, que desde el año pasado también comenzaron a generar una instalación bastante potente respecto de la temática educativa y respecto de qué manera nosotros lo comprendíamos. Claro sí está de que posiblemente un factor cultural yo lo atribuiría a aquello que nosotros aún estamos bastante limitados a buscar una salida latinoamericana, estamos buscando la salida a la chilena. Y realmente todo esto tiene que ver con un cambio de cultura, tiene que ver con un cambio de switch, tiene que ver con un cambio respecto de cómo construimos, respecto de los propios instrumentos, como también mencionaba el profesor, y de qué manera estos instrumentos se van vinculando. O sea, a medida que logremos una vinculación respecto de nuestro espacio, del Chile que existe hoy día, también nos iremos dando cuenta de qué manera esas vinculaciones se van articulando con otros movimientos dentro de la región. Y dejé para el final la pregunta que yo creo que busca
quizás generar alguna noción respecto del carácter de clase que tradicionalmente se le puede atribuir al sistema universitario que alberga por lo general a la grande élite, y pensar el concepto de poder popular reservado o dentro de aquellos márgenes, ¿cierto? Es algo que nos puede apuntar hacia una inconsistencia. O sea, ¿de qué manera hacemos poder popular si en la universidad no está realmente lo que se puede considerar también tradicionalmente como lo popular? Entonces yo creo que primero también tenemos que entender, aparte de todo, que hoy día es necesario politizar los espacios sociales para comenzar a hablar de lo popular, ¿cierto? Porque uno de los elementos que buscó instalar la propia dictadura fue separar lo político de lo social. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que reconstruir este tejido y tenemos que buscar la forma de cómo agregamos elementos políticos a los espacios sociales. Luego, tenemos que ser capaces de comprender que el estudiante, ni siquiera el estudiante universitario, va a ser el eje motriz de un proceso de articulación de poder popular. Entonces, por tanto, se hace necesaria esta visión de articulación con los otros actores y se hace necesaria también esta visión de politización dentro de esta propia articulación a la construcción de una alternativa organizativa, orgánica y formativa, como se ha planteado acá. Dentro de aquello está el concepto que se está profundizando y se está desarrollando, que tiene que ver con lo que son las comunidades educativas. O sea, ¿quién compone una comunidad educativa y de qué manera cuáles son las atribuciones de las cuales se dota esta propia comunidad educativa? Son elementos que hay que comenzar a resolver. Y va a ser un ejercicio de poder, va a ser un ejercicio donde vamos a arrebatar los elementos que hoy día están dentro del espacio tradicional formal para comenzar a tomar nosotros las definiciones y nosotros también el conjunto de decisiones que sean necesarias dentro de esa instancia. Pero para eso es necesario, como les había mencionado, hacer el ejercicio de estos elementos. O sea, es posible de que después de este foro los mismos profesores y profesoras que están acá se articulen para poder hacer prontamente quizá otro foro más reservado, de poder hacer una nueva discusión, de ver de qué manera hacemos carne los elementos que acá se han estado discutiendo, o de cómo participamos, como dijo el compañero delante también, en nuevas experiencias de organización. Pero el poder tiene que tener un ejercicio y a su vez también tiene que ir teniendo elementos de sistematización teórica e ir sistematizando esta práctica que se realiza para compartir la experiencia y generar una articulación motriz que nos pueda servir en los diferentes espacios locales que hoy día están con este tipo de intención. Primero que todo, y sé que la pregunta fue dirigida hacia el RECA, pero con respecto al tema de poder popular, que quizás nosotros lo traducimos más y se ve plasmado más en la propuesta mediante el concepto de control comunitario. Nosotros creemos que debe existir una constante práctica al interior tanto de los mismos establecimientos como de las distintas organizaciones que se han conformado. Esto quiere decir que en cada instancia, en cada convocatoria de organización, en cada instancia, desde foro hasta conversatorio, hasta misma asamblea, es necesario que exista un nivel de coordinación, un nivel de confluencia en cuanto a distintos sectores que componen un mismo territorio en este caso. Y por lo mismo es fundamental para nosotros recalcar que día a día estamos poniendo en práctica con estudiantes secundarios el tema del control comunitario. El control comunitario significa, en el fondo, poder de decisión. Y de hecho, ahí mismo haciendo referencia también al cartel que tienen los compañeros con respecto a la Facultad de Educación, yo soy de Liceo Experimental Manuel Lizarra, y está todo puesto en marcha un proyecto con respecto a la creación de la Facultad de Educación. Y nosotros consideramos que un ejemplo del control comunitario, un ejemplo de participación real de la comunidad, es justamente que para este mismo hecho, para la creación de Facultad de Educación, para la transformación de la educación, todos los actores tienen que estar involucrados en la toma de esta decisión. Y de hecho, cae como anillo al dedo. Bueno, y cambiando un poco de tema y pasando también a una propuesta con respecto a los contactos sobre otros estudiantes. El año pasado hicimos una red de contactos, sin embargo, constantemente la estamos recreando y de hecho mucho que hablan de Facebook, que si uno lo ocupa bien es una herramienta útil.
Se nos han acercado también muchos estudiantes de distintos países. Hace poco tuve una reunión con un estudiante que es de Quebec, que es dirigente allá del movimiento estudiantil que ha estado naciendo allá en Quebec. Y nos cuenta también su experiencia propia, y de hecho nos contó y quiso compartir también con nosotros lo que ha sido la experiencia del movimiento estudiantil. En ese sentido queremos seguir recreando y seguir tomando contacto, y para eso es fundamental el apoyo internacional que se pueda dar a los estudiantes, sobre todo considerando que para los futuros meses se nos viene bastante difícil, y ahí hay algo que recalcar con respecto a la ley Schumpeter, con respecto a la criminalización de los movimientos. Y es fundamental que hoy más que nunca el apoyo internacional, las redes de contacto entre estudiantes, pero también entre profesores, entre distintas organizaciones a nivel, sobre todo latinoamericano, es fundamental que empiecen a sentirse y hacerse vigentes, porque solamente mediante este apoyo que se puede lograr cierto nivel de construcción, cierto nivel de articulación. Bien, vamos a recoger muy rápidamente, que ya tenemos que ir cerrando, otras. Había una levantada desde allá, y no sé si hay alguna más, y otra más allá. Y nada más. Bueno, primero de todo agradecerle a los panelistas de la mesa, me pareció muy interesante cada uno, súper buena mesa, ¿no? O sea, me sentí una mesa tan buena. Segundo punto, bueno, saludar al profesor Gabriel Salazar, que fue mi profesor en los años 90, lo había saludado hace 2 años atrás en Chillán, y justamente a él quería referirle la pregunta que tiene que ver básicamente con el modelo, con el tema político. Antes de que asumiera el actual gobierno, yo personalmente pensaba que lo mejor que podía pasar en términos políticos en la segunda vuelta es que ganara la derecha, en términos tácticos para el movimiento popular, ¿no? Puesto que la Concertación hasta ese momento está actuando básicamente como morigerador, básicamente como un parachoque frente a todo este sistema neoliberal que está haciendo una gran mascarada, ¿no? ¿Por qué no decirlo directamente una traición, digámoslo, a todo lo que se había propuesto como Concertación, el arcoíris, bueno, y todo el bla bla que estaba? Entonces, este nuevo escenario, en términos tácticos, de un gobierno de derecha, uno puede pensar que ha facilitado las cosas de las mismas movilizaciones del año pasado. El año 2010 estuvo el tema del terremoto, claro, hay otras prioridades, pero ya, digamos, 2011, este nuevo escenario de alguna manera en términos tácticos, no estratégicos, porque estratégico ya está claro que es educación, autoconstrucción, y aquí todos los panelistas han estado, digámoslo, transversalmente de acuerdo en eso. Pero digámoslo en términos tácticos, desde arriba, ¿cómo vería usted, profesor, este tema de la derecha y cómo lo ve hacia el futuro en términos de la política formal, por arriba, y en la próxima elección, que 1 año y medio más, se viene, tal vez, ¿cómo lo ve? Esto me pregunta casi que política futuro, pero bueno, tácticamente, como ya le repito la pregunta, ¿favorece a un gobierno de derecha para las pretensiones de los movimientos populares en términos tácticos? Eso. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a los asistentes. Voy a tratar de ser breve, no me da tiempo, y a las preguntas que también quieran proponer los demás asistentes. A ver, se encuentra un poco en la sociedad una visión tecnócrata de la educación. Esta pregunta la dejo puesta en la mesa para que de alguna manera se genere propuesta a esta reflexión que surgió justamente a lo que hablaba aquí el compañero dirigente de los profesores, como también aquí habló recientemente sobre la falta de conciencia crítica que tienen los profesores.
Entonces, sucede que justamente se ha impuesto en la sociedad chilena actual una visión muy tecnócrata de la educación, ya sea en los medios de comunicación como en la opinión pública, y eso lleva a que los profesores justamente se conviertan en meros ejecutores de las políticas neoliberales, ¿ya? Y eso se refleja justamente en que se exige que los profesores suban algunos puntos más en el CIMSE, PISA, TIMSS, etc. Estas pruebas y estos estándares internacionales. Y justamente como por este motivo que impongo, se llega a una consecuencia que se ha desmovilizado a los mismos profesores y que también nos pone en una situación peticionista. Ya lo digo desde mi experiencia, y que justamente en todos estos trámites burocráticos técnicos que nos exige el ministerio, los directivos, etcétera, lleve a que uno cada vez se desmovilice más, se retraiga más y se mantenga dentro de su área de trabajo. Hay quien incluso, sin dudar de la buena intención, pretende llevar una mayor tecnocracia trayendo a ingenieros, abogados, etcétera, a la labor docente. Ya no quiero juzgar su buena intención, pero con este discurso instalado, con este discurso tecnócrata instalado en la sociedad, mi pregunta es: ¿cómo llevar o cómo pasar de un paradigma tecnócrata, ya netamente tecnócrata, a un paradigma crítico que incluso nos llega a nosotros como profesores y como docentes, ¿ya? Un poco para poder también tomar esta lucha y también no quedarnos a la cola del movimiento social, ¿ya? Eso es, muchas gracias. Antes de que contesten nuestros panelistas, quiero que los estudiantes del Departamento de Estudios Pedagógicos cuenten un poco qué es una acción. Bueno, para los que no hayan comprendido por qué nosotros estamos acá interrumpiendo un poco esta situación, nosotros queremos un poco contarles que la universidad o la rectoría de la universidad está lanzando un nuevo proyecto de educación, el cual nosotros no compartimos, y nosotros estamos haciendo esta intervención en función de eso. Negamos rotundamente la tecnificación de la educación. A propósito de la pregunta que lanzaba el compañero, cómo hacer no tecnocrática la educación, y nosotros hemos abogado por mayor participación, lo cual se nos ha negado en todas las ocasiones, y eso. Sí, el primer día de este seminario, el rector inauguró dicho seminario anunciando la Facultad de Educación, una facultad de forma apoteósica, presentándola como el gran proyecto que tiene la Universidad de Chile en términos de formación pedagógica. No le creemos tanto al rector, y la forma en que se ha hecho tampoco ha sido tan participativa como ha dicho Javier. No se nos ha consultado un primer proceso de formación de un proyecto de bases de nueva institucionalidad. Nosotros lo hemos cuestionado junto con nuestros profesores, junto con este campus, por tener una participación bastante cerrada, que no ha considerado la participación, y sobre todo de los docentes que están trabajando actualmente en los colegios. Ellos no son considerados, y de verdad queremos transformar un sistema de la educación y queremos aportar como Universidad de Chile, y estamos hoy en día acogiendo este seminario que es de profesores para profesores y con los profesores, es necesario que ellos participen y elaboremos entre todo un proyecto de formación de docentes. Es por eso que nosotros nos preguntamos: ¿para qué queremos una facultad de educación? ¿Queremos para seguir perpetuando los estándares que hoy en día constriñen y cierran las posibilidades de los docentes y los cierran en un rol? ¿O queremos una facultad de educación que permita crear y formar sujetos críticos que participen junto con sus estudiantes y creen una nueva sociedad? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, y ojalá que a partir de este seminario y de este punto crítico que estamos poniendo nosotros acá, de las cuestiones que se han discutido en la mesa, nosotros no vayamos acá discutiendo la cuestión de la facultad, que ustedes se puedan llevar esta discusión hacia sus espacios locales y que podamos seguir en contacto para seguir trabajando en conjunto y transformar la educación, no solamente en Chile, sino en América Latina en general. Funcionarios, profesores y estudiantes, para así construir un proyecto mejor para la educación de este país y de toda Latinoamérica. Que se actualizaron de que era esto, que es una situación que es local, la Universidad de Chile
pero que de algún modo también cristaliza ciertos procesos que están ocurriendo institucionalmente en otras universidades incluso y en otras. Bien, no se escucha. Ahora sí, hay que este micrófono. Le dimos este espacio, o sea, ya se había manifestado, ¿no? Estaban interviniendo, era importante que pudieran explicarlo, ya que la situación que están viviendo acá, que es local, una situación local de la Universidad de Chile, está ocurriendo en otras instituciones del país también. Se están refundando las facultades de educación, muchas veces basadas más en ciertos expertos investigadores más que en pedagogos. Entonces, a veces la experticia investigativa en el campo de la educación no pasa mucho por la atención a lo pedagógico. De ahí la pertinencia de este pequeño espacio. Pero vamos a dejar a los panelistas que contesten, digamos, y que cierren ya sus últimos comentarios. Ya, básicamente respondiendo al tema que puso el compañero en relación a la organización vinculada con el tema del rol docente hoy y de los trabajadores de educación en general, quiero destacar solo dos elementos. Efectivamente hay una situación crítica, ya la han destacado, se ha destacado en las distintas posiciones, yo también lo he puesto sobre la mesa, que tiene que ver con no podría sintetizarlo en las condiciones de trabajo asociadas a la escuela contemporánea en Chile, que podríamos tener el apellido la escuela neoliberal o escuela gerencializada, empresarial, no sé si existe ese concepto, pero algo así. En ese contexto, yo creo que es importante entender que efectivamente los docentes en Chile hoy se entienden desde la política pública como ejecutores, no como sujetos creadores, ni tampoco como interpretadores, ni siquiera. Uno podría decir, en función de las realidades locales, los docentes reinterpretan los currículums para. Los distintos mecanismos que tiene la política educativa en Chile impiden que ese rol se desarrolle a través de la instalación de mecanismos de evaluación externos como el CIMSE, que es la prueba de medición de la calidad chilena, el LACET, por ejemplo, que se llama, decían ayer en México, me parece. Bueno, la PISA Chile. Y lo otro creo que en ese sentido hay que hacer un trabajo que tiene que ver con primero observar el tema de las condiciones donde se desarrolla la labor docente. Es decir, que esto es una cosa que uno aprende con la experiencia y también con un segundo elemento que es la autoformación, como destacaba el profesor Salazar, que tiene que ver con instalar que no tiene que ver con que los docentes no queramos ser docentes y estemos cansados de ser docentes, o los trabajadores de educación no queramos estar en la escuela, no queramos educar, no queremos validar ese espacio, sino que tiene que ver básicamente con las condiciones en las que nosotros desarrollamos ese trabajo. Y en ese sentido es importante que las organizaciones de trabajadores de la educación se hagan cargo de entender que la modificación de las condiciones de trabajo, tanto materiales como inmateriales, permiten la construcción de procesos colectivos, críticos y etc. Si esas condiciones no existen, si esos espacios no existen, si esos tiempos no existen, efectivamente no va a existir todo ese proceso de construcción reflexivo al que nosotros queremos apuntar. Es decir, cuando nosotros hablamos de condiciones de trabajo, estamos hablando de condiciones de trabajo, aparte para tener un buen vivir, por decirlo así, también condiciones de trabajo que nos permitan desarrollar nuestra labor de manera creativa y crítica. Eso es como número uno. Y segundo, desde la organización, instalar la noción de la necesidad constante de la formación y la autoformación, entendida como que la transmisión de experiencia, el desarrollo de investigación, acción, etcétera, etcétera, es la que posibilita la construcción del proyecto educativo y por tanto, dentro de ese proyecto educativo, consolida una identidad docente y una identidad laboral, educativa, crítica y reflexiva, básicamente. Bueno, en realidad, con respecto a la pregunta que realizó el compañero, quiero dar un ejemplo bien puntual y asociarlo también a lo que planteamos nosotros en cuanto a la propuesta.
Y además de eso, un antecedente. Hace buen tiempo que nosotros como estudiantes se criticaba el no manejo de cifras o no manejo de datos para poder, en el fondo, responderle a los distintos ministros que hablan de que la educación gratuita es imposible. Se decía, claro, demandan, pero no son capaces de manejar o discutir al mismo nivel que los tecnócratas que hoy son los que definen en el fondo cómo debe ser la educación. Y nosotros, a puro porrazo, a pura caída, recaída, fuimos aprendiendo que son nuestras demandas las que importan y son como nosotros le damos explicación en la práctica, tanto como en el discurso, lo que prevalece y debe prevalecer. En ese sentido, asimismo quiero poner otro ejemplo que tiene que ver con lo que recién pasó sobre el compañero. Yo soy, además de vocera de la ACE, soy estudiante del Liceo Experimental Manuel de Sala, que debería ser, en teoría, considerada como, oficialmente como parte de la Universidad de Chile. Debería contar con una serie de beneficios, debería existir una real participación por parte de los estudiantes del Liceo Experimental Manuel de Sala en la Universidad de Chile y en las distintas políticas, pero no lo hay. Y cuando nosotros reivindicamos control comunitario, cuando reivindicamos la participación real en lo que se defina qué es lo que queremos nosotros como educación, lo decimos justamente para evitar que todo lo que se siga descartando, se siga desvalidando los actores sociales en la transformación de la educación y que se siga suponiendo o priorizando una educación tecnócrata y una educación que sea a gusto de los poderosos o de unos pocos en contraposición de la gran mayoría. En realidad yo quería dejar yo como ejemplo de la importancia de la participación real y del control comunitario en todas las decisiones, en la formulación de política educativa, en el fondo en la transformación del país. Eso. Como para ir cerrando, voy a ser lo más breve que pueda, considerando que igual están ya inquietos e inquietas, ¿cierto? Principalmente quería mencionar una experiencia respecto de la mayoría de los elementos que se han ido planteando que puede servir para demostrar que sí, es posible, no es una utopía o tampoco no es un planteamiento que viene desde una fiebre bastante elevada. Yo creo que aquella experiencia que les quiero comentar tiene que ver con uno de los aliados estratégicos que hemos tenido como estudiantes dentro de la región del Biobío, que son principalmente los trabajadores del sector portuario. Los trabajadores del sector portuario, principalmente en la región del Biobío, se han organizado en torno a los distintos sindicatos que existen en esta región y han generado una unión portuaria del Biobío, lo cual en términos legales o en términos formales es improcedente, no pueden negociar como unión portuaria, ¿cierto? Los empleadores son distintos, pero ¿qué ha pasado? Ha habido un elemento, y bueno, en realidad varios elementos como los que mencionaba el profesor Salazar, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con espacios de formación y que tiene que ver también con desarrollo de organización dentro de esta instancia que les estoy comentando como ejemplo. De alguna forma los trabajadores, cuando han existido conflictos en algún sindicato en específico, han logrado solidarizar el resto de los puertos con distintos empleadores, distintos sindicatos, con aquel sindicato para ejercer movilización o paralización, o para ejercer también procesos de organización y discusión. Además se realizan distintas escuelas de formación, de discusión, en las cuales compartimos. Hemos desarrollado escuelas llamadas escuelas populares y escuelas sindicales, en las cuales compartimos estudiantes, pobladores, son abiertas, analizamos temas respecto de los factores del mercado, respecto de los factores de coyuntura, de crisis, etc. Y sin miedo y sin tampoco la existencia de un manual de cómo hacerlo, lo hemos ido ejecutando, lo hemos ido realizando y hemos ido generando movilizaciones con los trabajadores portuarios y con trabajadores de otros sectores que también se han sentido bastante motivados por este tipo de experiencias. O sea, cómo más allá del sindicato formal, que aparte de todas las tensiones que hoy día tiene que caen sobre él a raíz del sistema jurídico, hoy día los trabajadores se están organizando en base a la solidaridad y a la conciencia también de la clase. Entonces es importante que hoy día posiblemente los docentes que se encuentran, que sean de Chile, y con toda esta experiencia que sacamos y con la necesidad de organización y de fortalecimiento, digan: vamos a hacer una asamblea de docentes de Santiago,
a una asamblea de docentes en tal comuna, o vamos a empezar a reunirnos, vamos a empezar a discutir la temática respecto de nuestra situación de empleo o respecto de a dónde está yendo el modelo educativo en Chile, qué es lo que estamos nosotros realizando y de qué manera mantenemos los vínculos con los otros docentes que se encuentran participando y que están también a nivel latinoamericano. O sea, hoy día, si consideramos que realmente aquí hubo una experiencia nueva, hubo un conocimiento nuevo, asumamos también una responsabilidad respecto de cómo ir generando instancias de organización y de participación en torno a esos conocimientos. Si no, fue una bonita experiencia, pero realmente es mucho más solvente, mucho más sólido, mucho más claro si somos capaces de llevarlo a la práctica y a la realidad. Como menciona la ELO, el tema del control comunitario, el tema de construir una alternativa o de empezar a desarrollar ejercicios de poder es importante. Tenemos que empezar a hacerlo, porque ese poder también implica una responsabilidad y implica que de alguna manera vamos a comenzar a articularnos los distintos sectores en una etapa participativa, multisectorial y en una forma que nos va a guiar, ¿cierto?, hacia aquellos elementos de futuro y aquellos elementos de transformación de esta realidad que hoy día nos tiene nos tiene sometidos, nos tiene de alguna forma esclavos de la deuda, esclavos del consumo. Así es que ese sería como el elemento de cierre, una experiencia que trata de hacer ejemplo un tanto de cómo se está llevando a cabo esta noción que venimos a poner y de qué manera hoy día los estudiantes también tenemos que empezar a dar un paso mucho más abierto, salir de la perspectiva de hablarle tanto al Estado, desde la CONFECH por lo menos, y hablar un poco más hacia el pueblo, hablar un poco más hacia estos espacios de organización, poner mucho más énfasis respecto de cómo se genera y cómo se fortalece esta articulación. Gracias. Bien, la última pregunta del compañero sobre qué perspectivas se le ven a la derecha chilena años próximos, y al mismo tiempo qué táctica posible o qué procedimientos políticos posibles podría adoptar el movimiento popular. Yo respondería solo dando datos de uso, datos estadísticos, para ser lo más preciso. Primero, desde el 2005 hasta el día de hoy, todas las encuestas sociológicas serias que se han hecho en este país señalan lo siguiente: entre el 85 y el 95% de los chilenos, tal cual suena, no tienen credibilidad en el sistema político vigente, ni en las instituciones del Estado, ni en los políticos, ni en los partidos políticos. Una encuesta tras otra entrega el mismo resultado. ¿Qué significa eso? Que este sistema, en el aspecto político, está viviendo una profunda y grave crisis de representatividad o de representación. Significa un agotamiento político de este modelo. Primer dato. Segundo dato. Hace como 4 o 5 días atrás, en el programa Tolerancia Cero, se hizo una consulta al público que por qué tipo de representación votaría. O representación del ciudadano como ciudadano a través de partido político, o representación del ciudadano a través de movimientos sociales. El 76% respondió a través de movimientos sociales. Solo poco más de un 20% a través de partido político. Segundo dato a tener en cuenta. Tercer dato. Usted se fija, la crisis de representación del modelo es de casi el 90%. Pero el gobierno de Piñera tiene un nivel de aceptación promedio 24, 25, 26%. O sea, el gobierno está más, digamos, hay más aceptación del gobierno de Piñera que del sistema, como sistema. Por otro lado, la concertación no sube del 16% de aceptación en estas encuestas. Eso es otro dato también
significativo. El modelo económico, ya no como modelo político, el modelo económico está creciendo a tasa de 4,5% anual, que es la más alta en todos los países de la OCDE y una de las más altas de América Latina. Eso es real. El sistema, no, como dice el sociólogo amigo, no está derrumbando, está caminando bien. Y, sí. El problema es que la solidez del sistema económico es muy débil, porque es una burbuja. ¿Por qué razón? Porque el sistema económico chileno crece en función de la demanda. En la demanda la que impulsa el desarrollo de la actividad económica, que no es lo mismo que el producto bruto. Actividad económica implica transacciones comerciales, pero no aumento la producción material. Entonces, esta economía crece gracias a la demanda. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que hace aumentar la demanda? El salario. Todos sabemos que en este país el 50% tiene empleo precario. Usted trabaja 4 meses al año. Que la mayor parte de los empleos nuevos autoempleos. ¿Verdad? Que el salario no adquirido, que la concertación provocó la aceptación del salario mínimo de 193.000 pesos. Con apoyo a la concertación, tal como el voto, mejor dicho, el retiro de los representantes de la concertación permitió el rechazo del informe que ustedes investiguen, ¿no es cierto?, del lucro de la educación universitaria. ¿Cuál es el problema? Que nuestro desarrollo económico depende, uno, del precio del cobre, porque si llega mucha plata y habiendo plata, el gobierno tira bonos, y tirando bonos a diestra y siniestra, que el micropopulismo satisface a la población, de los que tienen más poco. Por eso, otra encuesta, que es lo que dice, que cómo vería usted el Estado, que el Estado fuera desarrollista, que lo protegiera, que tuviera una especie de política populista. El 60% acepta que el Estado haga todo, tal como queríamos en los años 60. El Estado hace la revolución. Yo sí. Ese es el panorama de datos duros. ¿Qué puede concluir uno de eso? Que la derecha puede ganar una próxima elección, a menos que los movimientos sociales vayan muy rápido para destruir el modelo, porque a eso apunta. Pero el sistema político puede seguir funcionando simplemente por inercia. Los sistemas políticos pueden estar agotados, pueden estar en crisis, agónicos, pero no mueren. No saben si no se derrumban solos. Eso ya lo sabemos. En 200 años de historia chilena, 3, 4 veces el sistema estaba agónico. Y no muere. Los sistemas políticos, yo creo que hay que matarlos. Hay que matarlos. Cínicamente, o sea, con la soberanía popular mayor. Si no matamos el sistema, la derecha va a ganar la próxima elección, a menos que Bachelet gane, cosa probable. Pero si gana Bachelet o gana la derecha y el precio del cobre sigue alto, van a seguir tirando los bonos. Y mientras sigan tirando bonos, no cabe la menor duda que la derecha va a seguir manteniendo su 25-30%. Y la concertación, ¿verdad?, se va a ir consolidando hacia la centro-derecha, nuestro ADC. Entonces, ¿quiénes pueden romper este ritmo histórico, esta inercia histórica? Solamente un movimiento social que se acelera a sí mismo. Por eso hoy día estamos conversando fundamental, para ese timing histórico y político. Eso es lo que voy a decir. Esta es la última actividad del Congreso previa a la Asamblea. Desde Red Estrado
quería cerrar diciendo unas pocas palabras. Bueno, primero agradecer a los panelistas de esta mesa que yo creo que mostró fuertemente lo que estamos viviendo hoy como país. Y en esta ronda de agradecimientos partir por agradecer a los 67 voluntarios que trabajaron en este congreso, que hicieron que este congreso fuera posible. A Loreto Muñoz, que hizo toda la logística. Agradecer a los equipos de Gestrado Argentina, quienes también dieron un apoyo logístico y organizativo desde el inicio de la organización de este congreso. Agradecer a las instituciones que apoyaron la realización de este congreso: Claxo, el DEP, el Departamento de Estudios Pedagógicos, la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y muy especialmente al Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. La convicción e impulso de la escuela, del departamento y especialmente de su director Jesús Redondo fueron fundamentales. En muchos momentos en que nosotros dudamos incluso en la realización de este congreso, Jesús estuvo ahí, Jesús Redondo, el departamento, estuvo ahí con esa capacidad iluminadora e impulsora, con una gran energía, y eso lo agradecemos fuertemente a Estrado Chile. Políticas educativas para América Latina, praxis docente y transformación social. Ese era el título que llevaba el seminario. Entonces, en esta mesa pudimos entender un poco en el país, quizás pudieron entender un poco el país que los recibía. Es un país que se está cuestionando a sí mismo. No solo estamos cuestionándonos en torno a la educación que queremos, sino que en torno a la sociedad que queremos, a cómo construimos nuestras relaciones y cómo construimos el poder político también. De ahí que nos estemos cuestionando incluso por cómo reconstruimos lo público. Fíjense que se habló más que de Estado, de una ciudadanía soberana, de control comunitario, de autogestión colectiva. Fíjense las preguntas que nos estamos haciendo y las propuestas que están emergiendo desde distintos sectores del país, desde distintos movimientos que comienzan a articularse. Este proceso de una sociedad que se cuestiona a sí mismo no salva de tener tensiones que ustedes las han vivido. ¿Cómo nos organizamos nosotros como mundo académico? ¿Qué rol hemos tenido? Que ha sido muy poco, a decir verdad. ¿Qué rol hemos tenido? Las organizaciones sindicales, etcétera. Estamos en este proceso, nos estamos haciendo estas preguntas y eso implica tensiones que ustedes las han vivido. Yo les agradezco a nombre de Rodrigo Cornejo, de Leonora Reyes y de Jenny Azael, que somos el equipo coordinador de Red Estrado Chile, el habernos acompañado aquí en este proceso que estamos viviendo y en el cual nos van a seguir acompañando. Así que quiero tener un aplauso para ustedes. Nos vamos